Hola, quiero darte la bienvenida a esta segunda parte de nuestra serie Dios Primero. Espero que hayas disfrutado la primera parte y en este tiempo quiero continuar juntos aprendiendo de esta linda oportunidad que tenemos de usar este medio y poder enfocarnos para ir profundo en nuestra relación con Dios. Mateo 6:33 es la base de esta serie y solo quiero hacértela recordar. Dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando yo era joven, era de esas personas que buscaba hacer las cosas más rápido y terminarlas rápido. Cuando les hablo de ser joven, obviamente estoy pensando siempre en mi adolescencia. Me gustaba terminar las cosas muy rápido, hacía las cosas sin importar el orden, o sea, hacía por hacer, como algunos dicen, empezaba por donde sea que podía empezar. Mi única meta era querer terminar lo que empezaba. Hoy en día el trajín de la vida aún sigue haciendo que muchos de nosotros vivamos enfocados solamente en hacer muchas cosas, sin importar una palabra fundamental llamada orden. Cuando miramos la Biblia, cuando miramos el libro de Génesis, podemos conocer mucho sobre el corazón de Dios, pero una de las cosas fundamentales que podemos conocer es la manera como Dios hace las cosas. Génesis cita puntualmente que todo fue hecho en gran manera, dice la Biblia. Esto incluye que cuando Dios estaba haciendo las cosas y creando las cosas que hay a nuestro alrededor, todo eso refleja belleza y orden. Y es lo que hay en el corazón de Dios, belleza y orden. No solo en lo que respecta en relación a la naturaleza, sino en relación a nuestras vidas. Dios creó las cosas poniendo estas dos grandes características, belleza y orden. Hoy la mayoría de nosotros, sin importar nuestras edades, estamos viviendo, haciendo de lado este detalle importante llamado orden establecido por Dios. Niños, jóvenes, adultos han establecido su propio orden en su estilo de vida y realmente nos estamos apartando del modelo de orden que Dios ha establecido para todo ser humano. ¿Qué es lo opuesto a la palabra orden o al orden? Tengo que decirlo, es sencillo, usted sabe la respuesta, es desorden. No hay mucho que pensar allí, pero este es lo que puede llevar tu vida al éxito o al fracaso. El orden puede llevarte al éxito y el desorden definitivamente nos conduce hacia lo opuesto, al éxito. Un matrimonio, una familia, una nación puede dirigirse tranquilamente hacia el caos simplemente por el hecho de dirigirse en el desorden. Esto quiere decir puntualmente que el caos es lo que va a iniciar la ruptura del orden. Ahora, mucha gente a veces tiene una idea incorrecta sobre la palabra caos y piensa que el caos empieza cuando llega el caos, pero el caos inicia cuando se rompe el orden. Aún desde algo muy pequeño, estamos entrando hacia el terreno del caos. Este tiempo quiero hablarte de esta palabra que Mateo 6:33 nos enseña. Dice, busquen primeramente. Y es de la palabra primeramente que quiero hablarte en este tiempo. Mateo 6:33, cuando miro la palabra primeramente, la única palabra que encuentro asociada a la palabra primeramente es orden, porque me está hablando de una prioridad, me está hablando de algo que debe estar primero. Entonces, no hay palabra más exacta que pueda definir y aliarse a esta palabra primeramente que la palabra orden. Ese orden que ha sido establecido por Dios desde el principio. Cuando damos un vistazo al Antiguo Testamento, podemos notar en Éxodo que Dios también seguía reflejando ese carácter de orden y lo hizo a través de los 10 mandamientos, los cuales representan el orden de Dios con nuestra relación con Él y en nuestra adoración para Él.
cuando Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, le estaba no solamente mostrando lo que debían y no debían hacer, sino le estaba estableciendo el orden de cómo relacionarse con Dios y cómo adorar a Dios. Muchas veces tenemos que entender lo que Dios tiene para usted y para mí. Y lo que él estaba diciendo es busquen primeramente. Busquen primeramente. No estaba diciendo busquen segundo o tercero. Es nada más y nada menos la manera como nos vamos a relacionar con Dios hoy día. Es primeramente. Cuando ponemos el orden de Dios en nuestras vidas, tu vida y mi vida serán trascendentes. La palabra primeramente es definida en el diccionario algo que está en la primera posición. Entonces, cuando la Biblia dice busquen primeramente el reino de Dios, está diciendo busquen el reino de Dios y deben ustedes establecerlo en su vida en primera posición. Quiero hacerte dos preguntas en este tiempo. ¿Dios está en primera posición en tu vida? Una segunda pregunta, ¿qué posición ocupa Dios en tu vida? Es solo para pensar y luego tendrán tiempo para abrir esto en su mesa redonda o en su tiempo de compartir todos en su grupo. Muchas personas piensan que cuando les hago recordar que Dios debe estar en primer lugar, muchas personas piensan que estoy exagerando en el tema. Pero no lo es así porque sencillamente es lo que Dios estableció para toda la humanidad. No estoy tratando de hacerte de lado, sino lo que estoy tratando es de recordar juntos que Dios debe estar en el primera o en la primera posición o en el primer lugar en mi vida y en tu vida. Aunque no sea fácil reconocer eh, el momento en que vivimos para muchos, pero necesitamos puntualizar y entender que Dios debería tener la prioridad en nuestras vidas, pero usted y yo sabemos que muchas veces lo hemos movido de la posición original donde Dios debería estar. Muchas veces nos es difícil reconocer el juego, el entretenimiento, el trabajo, la profesión, la diversión han tomado el orden prioritario en nuestras vidas y han logrado desplegar a Dios de nuestra vida. Y también muchas otras responsabilidades, pero hablando de nuestra relación con Dios, hemos dejado que nuestra vida se llene de estas esencias como el juego, como el entretenimiento, el trabajo, la profesión, la diversión, y esto ha ido desplegando a Dios de esa posición de alta importancia en nuestras vidas. Al comenzar esta serie les hice referencia que este pasaje de Mateo 6:33 es muy sencillo de leer y también de encontrar, pero le hemos quitado a la vez la profundidad de las consecuencias que puede traer para nuestras vidas. Nuestra agenda de actividades hoy en día no debería desplegar el orden establecido por Dios para nuestras vidas. No debería ser de lado. Por más importante que sea tu agenda diaria, mi agenda diaria, Dios debe y tiene que seguir teniendo la primera posición. Tenemos que reconocer que hemos sido muy fáciles en aceptar el desorden en nuestra vida. Hemos sido muy fáciles de dejar que el desorden sea parte de nuestra normalidad y hemos de hecho de lado el orden que Dios ha establecido para nuestras vidas. Necesitamos cambiar esto, aceptar el orden de Dios y más bien despojar el desorden de nuestra vida. Tenía un pensamiento mientras escribía esta parte de la serie y dice así: una vida agendada donde Dios no está en primera posición o en primer lugar, en realidad es una vida que refleja desorden, porque hemos quitado a Dios del lugar correcto que debe estar en cada una de nuestras vidas. No quisiera que esta frase te haga sentir mal, sino más bien que nos haga reflexionar para tomar el control de aquello que hemos perdido, el orden de Dios en nuestra vida.
Podría sonar como si únicamente Dios estuviera queriendo ser primero, pero en realidad el objetivo mayor de este pasaje que Dios nos da para ti y para mí es que si tú y yo logramos poner a Dios en el primer lugar, en el primer punto de nuestras vidas, toda nuestra vida tomará su lugar original. Toda nuestra vida se alineará al diseño original. El orden original en cada área de tu vida va a alinearse si ponemos a Dios primero. Más allá de pensar si eres joven, si eres soltero, casado, si pones a Dios primero en tu vida, todas tus áreas de tu vida van a ordenarse. Poner a Dios primero hará que todas las áreas de nuestra vida vuelvan al diseño original. Y eso es lo que necesitamos. La humanidad entera está desordenada porque ha hecho a Dios de lado. Entonces, ¿qué ha sucedido? El diseño original se ha perdido. Necesitamos volver al patrón original, al diseño original. Y para esto va a ser importante, número uno, que no permitas que nada compita con Dios. Cuando dejamos que esto suceda, estamos reduciendo a Dios a nivel de todos los demás. No permitas que nada, absolutamente nada, compita con Dios. La Biblia nos hace recordar que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. En la primera carta que escribió el apóstol Juan, nos hace recordar, primera de Juan 2:15, dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Quiero que te centres un instante en el segundo párrafo. Dice, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que creo en Dios, si yo digo que creo en Dios, pero estoy amando más las cosas que hay en el mundo, entonces en realidad lo que sucede es que no he experimentado el amor de Dios en mi vida. Porque cuando alguien experimenta el amor de Dios en su vida, Dios siempre estará en primera posición. No en segunda, sino en primera posición. Y lo que está haciéndonos recordar este pasaje de Juan es que realmente si alguien dice que ama a Dios, entonces Dios siempre estará en primera posición en tu vida. Es súper importante lo que nos hace recordar este pasaje, porque tú y yo necesitamos entender que no debemos hacer nuestra relación con Dios de manera invertida, sino más bien decir que amo a Dios es dejar que Dios tenga el primer lugar en mi vida, la primera posición. Esto quiere decir que donde está el amor de Dios, no hay forma de que estemos amando otras cosas. Una segunda cosa que necesitamos hacer cuando hablamos de buscar a Dios primeramente o buscar el reino de Dios primeramente es no practicar la idolatría moderna. La palabra idolatría moderna es aquella donde adoras a todo, incluyéndote a ti mismo, antes que a Dios. Y este es un estilo de idolatría moderna. Idolatría es obviamente rendir adoración a los ídolos. Antiguamente los ídolos eran de barro, de arcilla, pero los ídolos modernos son aquellas cosas que tú y yo adoramos y que ponemos aún nosotros mismos antes que a Dios. El común de las personas aún sigue pensando que el caos es algo impredecible, pero la meta de esta lección es también hacerte ver que si Dios no está en primera posición en tu vida o en mi vida, estamos todos dirigiéndonos hacia el caos. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, me gusta este pasaje. Rápidamente solo te lo voy a leer. Dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que amigos de Dios. Wow. Podríamos usar una sola palabra para definir este versículo, se llama caos. Solo hay una palabra que puede definir esto, y es que una generación que va en completo desorden
es aquella generación que ha tomado los ídolos modernos y lo ha puesto en primer lugar y ha quitado a Dios de primera posición. Quiero terminar este tiempo dejándote algunas otras preguntas para que puedas conversar en tu grupo de vida. Y quiero preguntarte y que puedas ir un poco más detallado con ellos. ¿Has construido un cuadro de prioridades en tu vida alguna vez? ¿Crees que Dios ocupa la primera posición en tu vida en este cuadro de prioridades? ¿Crees que es necesario volver al orden dado por Dios? Finalmente, ¿qué pasos estás dispuesto a dar para devolver el orden a tu propia vida? Quiero pedirte que puedas tomar el tiempo y conversar. Recuerda, la Biblia dice, busquen primeramente. Primeramente es poner a Dios en el primer lugar, en una posición correcta. Él fue quien nos dio esta palabra para que nuestra vida no vaya hacia el caos. Conmigo será hasta la próxima lección. Quiero animarte a seguir aprendiendo. Bendiciones.